deseamos una pronta recuperación. Exactamente, para el próximo programa de Días Argentinas Radio Nacional Bahía Blanca. Contaremos con su hermosa presencia, ¿sí? Bueno, hay mucho para hablar. Sí, ¿se acuerda de la arena? Se acuerda, me acuerdo. Bueno. ¿Hay novedades? O sea, vivimos en Argentina. Recuerde que a veces ¿cómo se dice? Burocracia. A última hora, estuve hablando, lo vamos a sacar 9:30, estuve hablando con el presidente de Paraguay y él me decía, esto es Paraguay, ustedes tienen que tener en cuenta que esto es Paraguay. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegamos a esta conclusión y por qué me decía esto? Ferroconsud, una empresa que nosotros nos auspicia, estuvo trabajando en Paraguay y quería trabajar en un proyecto ferroviario que ellos tenían. ¿Qué pasó? Lo que nos pasa con Vaca Muerta. Nunca se llega a finalizar lo que se trata de empezar. Así que me decía, esto es Paraguay. Yo le decía, esto es Argentina. Sí, no, a ver. Lo bueno de todo esto, que empezó como una pregunta, se hablaron con los diferentes cargadores. Se conectó la Cámara de Comercio de Zapala con, entre comillas, el dueño de la arena, o sea, el que la produce. 2 empresas mineras, o sea, una empresa minera, la que saca el producto, la arena, sí, el producto, y la otra empresa minera que es la Cámara de Comercio de Zapala. Así que bueno, proyectos hay muchos, hasta que están tratando. Pasa que hubo elecciones en Neuquén. ¿Cómo? Y ahora hasta que se acomoden los tantos nuevamente tenemos que esperar hasta fin de año, porque en diciembre recién. Bueno, pero ¿qué le dije yo? Esto es Argentina. En 10 años se terminan los motores diésel en China, lo están diciendo ellos. En el 2030 mucho del petróleo lo vamos a tener que guardar en el bolsillo. Estamos en 2023. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder? Ya me han perdido. Bueno. Vaya. Bueno, la historia es para los que no recuerdan lo que pasó. Un empresario bahiense me consulta de poder llevar arena a 30.000 toneladas de arena a la zona de Vaca Muerta en tren, que si se podía, que esto, que lo otro. Entonces le dije que sí, que las 2 operadoras privadas, tanto Ferrosur como Ferropreso, lo estaban haciendo, así que bueno, nos pusimos en contacto con los diferentes directores de las empresas concesionarias, y bueno, ahí estaban tratando de ver cómo se puede hacer, y en ese interín nos pusimos a pensar, son 200 y algo de kilómetros desde la zona del Neuquén a Añelo, ¿por qué no llevar la arena a Zapala? Y de esa manera subíamos con 30.000 toneladas de arena y podíamos bajar con algunas toneladas de la producción minera hacia el interior de Argentina o al exterior de la piedra que ellos producen. Bueno, así que René Álvarez, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Zapala, también se puso en contacto con la gente de la arena, y de esa manera ya están las puntas, nos falta el tren. También hablé con el diputado Coyola, que fue el autor de la ley Zapala Ciudad Logística, bueno, donde también desde su banca, dado que él está directamente relacionado con el nuevo gobernador, y que les prometió que ahora, cuando se había tomado unos días licencia el nuevo gobernador, iba a ir a la Cámara de Comercio de Zapala y reunirse con ellos. Pero bueno, ¿es Argentina? Es Argentina. Bueno, y hablando de cosas que se pueden hacer y que a veces no se saben, vamos a hablar con Carolina Vidal. Carolina Vidal. Ella es docente.
Sí, dentro de otras actividades que tiene, también es contadora pública nacional. Exactamente. Y va todo de la mano, ¿no? Los números. Y algunas de las cosas que le podemos preguntar creo que tienen que ver con todo esto. Esos malditos números fríos. O esas economías que no nos ayudan. Bueno, pero lo importante de todo esto es que hay gente que trabaja en eso y aporta su capacidad intelectual, diríamos. Tal cual. Para que esta Argentina siga de pie. ¿La presenta usted? Bueno, vamos a hablar esta mañana con la señora Carolina Vidal. Ella es especialista en auditorías de empresa y dentro de esto también es consejera escolar. Exacto. De la docencia vendría a ser, ¿no? Y es amiga de... No. Creo que es parte de sangre. De su amigo Antonio Tony Martino. Bueno. Así que muy buenos días, señora Carolina, Iván Juárez, Oscar Urrutia. Gracias en esta mañana por la posibilidad de tenerlos en línea y poder compartir este tramo de nuestro programa y que nos pueda contar algunas cosas que dentro de logística y transporte, que es lo mismo, pero no es lo mismo, que es parecido, pero que no lo es, que nos pueda desarrollar y ver su óptica de esto, del transporte, cómo estamos y qué necesitan las empresas para poder crecer de la mano de los números de AFIP o lo que venga. Hola, buenos días, Iván, Oscar. Bueno, buen día a toda la audiencia también que escucha el programa. Y bueno, y quería agradecerles por el espacio que me están brindando. Bueno, como ya dijeron, soy Carolina Vidal, soy contadora pública residida en la UBA y bueno, y actualmente estoy como consejera escolar en el distrito de Lomas de Zamora por la provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos con el tema de las pymes, las empresas. Estamos en una situación difícil, dado el contexto económico actual en el que estamos viviendo, ¿sí? Tenemos, según datos publicados por el INDEC, una inflación que es la más dura y ¿cómo se dice? Feo, por así llamarlo, ¿no? El más crudo impuesto que uno puede tener. Te sacan dinero de tu bolsillo y no te das cuenta. El INDEC ha publicado inflación durante el mes de enero de un 6%, en febrero el 6,6% y en marzo un 7,7%. Y hay una inflación acelerada que parece no parar. Para abril era una inflación alrededor de entre el 7 y el 8%. Estos datos económicos y según analistas estiman que la inflación anual va a estar rondando el 130%. Entonces, ante este escenario para nada alentador para el sector empresarial argentino y como consecuencia del mismo, las empresas se ven con aumentos de costos que parecen no parar. Por ejemplo, señora Carolina, ¿está saliendo con algo de eco, algún rebote en algún otro aparato, puede ser? No, estoy en manos libres, puede ser eso. Está bien. Lo saco de manos libres. ¿Se entendió lo que estuve...? Sí, bueno. No, pasa que ahora sale mejor. Ahora sale con mucha más transparencia. Está bien, entonces era eso de las manos libres que puse el celu. Bueno, como les venía diciendo, este escenario para nada alentador a las empresas y como consecuencia de esto, las pymes se ven diariamente con aumentos de costos. Por ejemplo, ¿no? De ustedes ya que también el programa es de logística y transporte, ya se anunció que hay un aumento de combustibles todos los meses.
Entonces, esto conlleva automáticamente a el aumento de transporte. Otro factor también que incide en las empresas es el aumento de los costos de reposición de materia prima, productos de reventas o productos terminados, ¿sí? Porque incluso hay proveedores que se ven complicados con el cumplimiento de entregas a sus clientes, ya sea porque no tienen stock o no saben el precio de venta. Entonces, hoy en día una pyme no sabe si vender o no. Primero porque no tiene un precio de venta, porque no sabe a qué precio le va a cobrar su proveedor. Segundo, no sabe si puede reponer el stock, porque el proveedor no le puede asegurar la entrega del producto. Y tercero, tiene precio de venta, tiene stock, se queda con el dinero de las cobranzas que las tiene que invertir enseguida para que ese dinero que recaudó no pierda poder adquisitivo. Otro factor también que influye mucho en las empresas es el lugar de radicación en que están en el país. De acuerdo a la zona en que estén radicadas, tienen desventajas en materia de competitividad, por ejemplo, con respecto a una empresa que está ubicada en el Gran Buenos Aires. Y lo principal que no quiero dejar de mencionar es la asfixia tributaria que sufren las empresas, como por ejemplo con la superposición de impuestos. Un caso ejemplar de la superposición de impuestos es el impuesto a los ingresos brutos que recauda la provincia y el impuesto a las ganancias que recauda la nación. Ambos impuestos gravan el porcentual de ganancia de las empresas. Es decir, que pagamos impuesto a la provincia por las ganancias e impuesto a la nación por las ganancias. Esto desde la óptica de la contaduría o de la parte numérica, que es lo que está llevando usted adelante, lo que sería monotributista e ingresos brutos, ¿cómo afecta en esto que usted dice de un doble impuesto sobre un mismo producto? Mira, el monotributo es un régimen simplificado, ¿sí?, que paga un porcentual en la parte impositiva de IVA y ganancias. No es lo mismo la liquidación de impuestos para un monotributista que para un responsable inscrito. ¿Sí? El responsable inscrito se ve más la doble imposición tributaria. En un monotributista se sufre menos esa doble imposición, pero sí que existe. ¿Qué habría que cambiar para que el país pueda avanzar? ¿Qué desde los números y si miramos el contexto internacional? Mira, es bastante larga la respuesta, pero bueno, vamos a tratar de ser más sencilla y con algunos claros ejemplos nos vamos a dar cuenta, ¿sí? A lo largo de los años de vida de la Argentina, por así decir, más en los últimos años, se ha habido que no hay una política económica que perdure en el tiempo, ¿sí? Se cambian las reglas de juego en materia tributaria y yo creo que principalmente lo que afecta a la economía es la falta de confianza en el gobierno. Por ejemplo, en junio del 2021, en cuanto a cambio de reglas, estoy hablando, la AFIP
emitió la Resolución General 5003, donde establecía los nuevos montos para las categorías de monotributo. ¿Sí? Aumentaba los parámetros de recategorización y las cuotas para pagar. Este procedimiento generalmente se hace los primeros días del año de todos los años, ¿sí? Los primeros días. En el 2021 lo realizaron en junio, con lo cual de una noche a la mañana los monotributistas se encontraron con una deuda, habiendo incluso pagado las cuotas de enero a mayo en tiempo y forma. Si esta actualización la hubieran dicho en los primeros días de enero, esta situación no habría pasado. ¿Sí? Además, con todo el escenario inflacionario que estamos viviendo hoy en día, los monotributistas se encuentran con necesidad de recategorizarse por el aumento de los montos de las ventas. Las escalas de monotributo que se actualizaron en enero, hoy en día ya están desfasadas con la inflación. Hoy te pregunto, ¿cómo puede ser que hay monotributistas que están encuadrados en las categorías A, B o C, que están por debajo de la línea de la pobreza? Lo que puede facturar cada monotributista de esas categorías no le alcanza a cubrir la canasta básica total que publica el INDEC. Es más, peor aún, la categoría A hoy en día es indigente. No llega a cubrir la canasta alimentaria. Sí, tenemos un caso conocido que dentro de esto y de estas opciones que a veces le dan a los monotributistas, de alguien que está en lo que se llama ALAS, un programa también, y lo único que pueden facturar es 35.000 pesos. Digo, algo insólito en este tiempo donde 35.000 pesos es una compra en un supermercado y simplemente permiten esa facturación. Exactamente. Sí. Todas esas categorías quedan desactualizadas. No alcanza para nada. Entonces, al no subirte los montos de facturación, vos continuamente tenés que recategorizarse y pagar más impuestos. Y bueno, ¿está hecho para eso? Ojalá que no. Yo espero que sea un descuido más que tengan y que se hayan olvidado los monotributistas. No siempre se olvidan de los empleados en relación de dependencia, que uno siempre escucha que van subiendo el mínimo no imponible para no pagar impuestos a las ganancias, que no les retengan el impuesto en los recibos de sueldo. Así que bueno, pensemos bien y esperemos de que sea un descuido. También, bueno, este año es insólito con el aumento de la inflación. Eso es lo que pasa también. Señora Carolina, yo le quiero cambiar el texto porque para hacerlo más alegre y porque uno recuerda, sí, claro, uno recuerda su época de cuando era adolescente o estudiante y estaba en la caja y tenía la boleta de caja de ahorro. ¿Se acuerda que tenía la libreta? La libreta que compraban las estampillas. Correcto. Yo no la viví, mis hermanos me contaron, Ah, bueno. Nosotros la vivimos y aportábamos y bueno, viendo que usted como consejera escolar está intentando impulsar algún tipo de reforma... Esa es buena, pero ¿con qué...? Claro, ¿con qué moneda? Si la moneda no existe. ¿Y con qué sustento? Porque antes compraba, ponerle una estampilla de 10 pesos y capaz que valía.
Claro. La estampilla al momento de comprarla valía los 10 pesos y pasaba el tiempo y seguía valiendo 10 pesos. Pero bueno, hoy con este escenario no sirve. No sirve. Hoy en día tener plata en efectivo es estar perdiendo. Hay que gastarla enseguida, invertirla. ¿Y qué sería la educación financiera en el ámbito escolar? Mirá, yo principalmente estoy impulsándolo para la educación en las escuelas públicas, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa con la educación financiera? Desde que nacemos, nosotros nos relacionamos con la comida, ¿sí? Nos enseñan a comer bien, a comer en forma sana, una dieta saludable. Y desde chiquitos también nos empezamos a relacionar con el dinero. Pero nadie nos enseñan acerca de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo gastar ese dinero. ¿Cómo cuidarlo? Claro, cómo cuidarlo. Frente a un escenario que estamos viviendo, cómo respaldar nuestro dinero. Hay un informe del UNICEF que dice que cuanto más temprano se enseñe de educación financiera a los niños, mejor estarán enfrentados en el futuro para tomar mejores decisiones, no caer en gastos innecesarios y un caso ya tan extremo en una piedra. Hay estudios a nivel internacional que dicen que los países que tienen una cultura financiera son los mejores en salir de crisis económicas. O sea que la educación financiera empodera a las personas y les permite administrar de una forma eficiente sus recursos y finanzas. Una sociedad entera, cuanto más educación financiera sepa, mejores decisiones tomará a lo largo de sus días. Aparte, no olvidemos que los chicos que hoy en día son estudiantes y con conocimientos financieros, el día de mañana van a ser mejores empresarios, ¿sí? Y las empresas, no nos olvidemos que son los entes que mueven la rueda de la economía del país y que puede hacer crecer a la Argentina. Claro, si uno analiza si nuestro empleado que recién ingresa a la empresa, estoy hablando de una pequeña y mediana empresa, tiene un concepto de lo que es la economía, está más predispuesto a ver cómo es la empresa, ¿no es cierto? Cuando no se conoce de nada, es por ahí es que le cuesta entender qué es la empresa o qué es el patrón, ¿no? Sí, hoy lamentablemente nuestros chicos no salen bien preparados. Hay un caso de una empresa internacional un par de años atrás que ha pedido empleados y no pudo cubrir las vacantes, ¿sí? Por eso yo creo y estoy convencida de que la educación es la base de la sociedad, es la base de la economía que nos va a poder salvar de esta situación actual que estamos viviendo. Es una inversión a largo plazo, pero hay que empezar de una buena vez por todas. Pero esto dentro de lo que es el contexto de materias federal que hay, ¿hoy se puede implementar, se puede llevar a la escuela, se puede volcar, esto es factible? Sí, esto no es difícil de implementar. Si uno empieza de a poco en los primeros años de la primaria a dar el concepto de lo que es el dinero, lo que es el ahorro, y ya después en la adolescencia le empezás a enseñar de un presupuesto, cómo confeccionarlo, cómo ajustarse a los gastos establecidos en ese presupuesto,
son todas herramientas básicas que tenemos al alcance de nuestras manos y que durante toda nuestra vida vamos a utilizar. Entonces, si ya de antemano frente a un problema tenemos estos conocimientos, estas herramientas, mejor preparados vamos a estar para poder afrontar distintas problemáticas. Si uno analiza, ¿no? Desde este concepto, qué diferente sería nuestro país. Conocer lo que cuesta ahorrar y lo que cuesta trabajar, ¿no es cierto? Por ahí el concepto de ir y cobrar el sueldo, que el sindicato luche por de alguna manera conseguir los aumentos, es una cosa, pero cuando uno personalmente le interesa y quiere conocer por qué esto, por qué lo otro, ahí es diferente, ¿sí? Exactamente, es así. Sería bueno también desde el ámbito estatal, educacional. Sí, la vuelta del ahorro. Y bueno, pero tenés que tener una economía que... No, pero al menos como un... A ver, hablemos de 10 pesos. Como concepto. Como para que empiece a interesar. Sí, pero vos... Más allá de querer ganar plata. Si vos, chico, decís, mira, todas las semanas tenés que traer 10 pesos y el ministerio te vende ¿La estampilla? Sí. Nah. Estaría bueno si no habría inflación. Mira, una herramienta que está al alcance de todos tenemos celulares. En tu celular podés bajar una aplicación que es una billetera virtual, que si vos las semanas o todos los días ponés 10 pesos, esas billeteras virtuales te dan un rendimiento. Y vos todos los días ves que tu cuenta se incrementa. Obviamente no es al mismo nivel de la inflación, pero te resguarda un poco, te da un pequeño rendimiento. Eso es educación financiera, es empezar a ver qué alternativas de inversión tengo, me sobran unos pesos, ¿qué hago? ¿Dónde los pongo? Esa es una herramienta, yo considero que es una herramienta para empezar a ver y a entender lo que es la educación financiera, ¿sí? Es como serían las estampillas de otra época. A ver, lo que yo decía era, de alguna manera, llevarlo al niño a que entienda desde chiquito lo que es el ahorro. Después, ganar plata es otro tema. Pero lo bueno es decir, bueno, en un aula son 20 chicos que están hablando de la estampilla, dónde la compraste, qué hiciste, qué vas a hacer. Como un intercambio de preguntas entre ellos. No, nada de Wall Street. Sí. No, está bien. No, bueno, lo que pueden hacer es, ir ahorrando y a la semana para comprarse un alfajor, una galletita, algo de eso. Que vean que el esfuerzo diario de guardar algo de dinero todos los días tiene sus frutos. Sí, o sea, estoy hablando de un alfajor, una golosina para los nenes pequeños. Sí, por eso, como un juego, pero que desde chicos empiecen a entender lo que es la economía. Claro. Le doy una fecha, 1994. Ahí terminamos de ahorrar. 1994. Puede ser. 5 de abril de 1915 se abre la caja de ahorro postal. Sí. Y en el 1994, chau, al adiós del ahorro. Y bueno, hay que volver. Por eso. Eso es lo bueno. Que es muy importante. Claro, por eso desde ustedes, desde del tema educacional es lo mejor que le puede pasar. Porque por ahí en la casa vos le decís, nena, ay, guardá, qué sé yo, no hay más chanchitos. Le tomamos la palabra, hay que volver. Se nos termina el bloque, pero podría volver. Podría volver en algún momento a tener otra de estas notas. Y claro, y que una nos cuente. Pequeña, ¿puedo introducir algo al final y ya los libero? Hace varios años, cuando yo era chiquita,
había un programa de televisión en México, Plaza Sésamo, sí. donde les enseñaban a los chicos a ahorrar. Eso es educación financiera. Bueno, por eso. Tendremos que volver a los viejos tiempos. Y sí, eso es lo más lógico y es lo que nos va a poder permitir crecer y posicionarnos en el mundo. Carolina, gracias por este tiempo. Más adelante volveremos a llamarlo a ver cómo sigue todo esto de querer darle impulso dentro de lo que es la educación. Y ojalá entiendan nuestros ministros, ¿sabéis?, de Cultura y ministros de Educación y de Economía, que es para forjar nuevos argentinos. Bueno, ojalá que sí, que esto mejore, y quiero agradecerles nuevamente por el espacio que me brindaron. No, eso no hay problema, porque ya arreglamos con Antonio que él va a su aporte. Perfecto, buenísimo. Menos mal, sí. Ya está. Pues sí, ya está. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. Tengan buen programa. Adiós. Vamos a la tandita, Dani. Seguimos en Vías Argentinas y verdaderamente, señor operador, el tema de Misión Imposible para ahorrar, la verdad, está en todas. Pone, sí, no, se enoja, ¿sabes qué? Gracias, no, sí. Bueno, y hablando de crecimientos, creo que el tema de la cultura... volver al ahorro. No, bueno, una parte no, pero la otra es volver a las escuelas industriales, a formar oficios. Estamos carentes de oficios, lamentablemente. Hoy hay empresas que salen a solicitar empleados y no se consigue. Lamentablemente Bueno, pero durante muchos años antes la salida era o ibas al comercial, al nacional o al industrial. Sí, pero Bahía Blanca ha dejado de ser una ciudad de oficinas. Tal cual. Tenemos el polo industrial y las pequeñas y medianas empresas que no te diría que en todas las cuadras, pero cada 4 o 5 cuadras tenés un tallercito de algo. Y realmente a veces no se encuentra esto para poner en crecimiento el país, ¿no? Sí, y hablando de esto y de la necesidad de escuelas industriales y lo que tiene que ver, vamos a hablar en esta mañana con Silvia Martínez. Ella es presidenta de la Industria Naval Argentina, la SINA, y dentro de este proyecto de desarrollo nacional, ellos están trabajando en transporte, en industria naval, en logística, en turismo, y todo esto bien, Daniel, mirá. En el TAC, en Puerto Belgrano. Claro, bueno, es cerrado esos talleres. ¿Vos viste lo que era eso? Nuestra industria naval, más allá de que era militar, nuestra industria naval hacía aportes a la industria de las barcos de bandera, ¿no? Así que muy buenos días. Desde Vías Argentinas le damos Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias en esta mañana por permitirnos y estar en línea con usted. Bueno, buenos días. Coincido plenamente con lo que estaban ustedes diciendo, que realmente nos faltan los oficios. Desde que cerraron las escuelas técnicas, realmente los oficios se han venido a menos. Pero ustedes están en un lugar que con muchas posibilidades, porque el puerto de Bahía Blanca, el puerto Rosales, con la explosión que está teniendo hoy por hoy YPF con Vaca Muerta y demás, les digo esto porque estuve la semana pasada reunida con el presidente de YPF. Me parece que para la ciudad de Bahía Blanca realmente le va a dar muchísimas posibilidades. Entonces sí, hay que canalizar los oficios, hay que prepararse para esa nueva etapa. Sí, bueno,
yo creo que lo que decía recién Carolina, la docente, ¿no? Creo que tenemos que empezar de nuevo, de empezar de abajo, con el tema de la cultura en general, para poder después, con el tiempo, tener una persona preparada. A veces nosotros queremos abrir industrias y de repente uno llama soldadores y no tenemos, llama torneros y no tenemos. Y por ahí capaz que no es que el chico no sabe, nunca lo empujaron, diríamos, ¿no? A aprender un oficio. Incentivar. O incentivar, sí. Hoy un soldador, más allá que tener que estar en la campaña, hoy es un empleo muy muy bien pago. Como eso, como tornero, como un montón de empleos que hoy por hoy lamentablemente no tenemos y que por ahí lo suplen los obreros de los países vecinos. Sí, yo digo que eso se debe a una falta, primero, de visión estratégica como país, qué tipo de país queremos, si queremos un país industrializado o no. Después, lo que estamos hablando del transporte, la entidad que represento, la Cámara, desde hace años que está trabajando con una matriz de transporte que significa todos los medios de transporte de manera integradora para bajar los costos logísticos y ser más competitivo hacia nuevos mercados. Y después la planificación, porque de acuerdo a lo que elegimos como país, podemos programar cómo lo vamos a estructurar. Nosotros dentro de la industria naval no solamente hay que hacer una capacitación de oficio, sino que la persona necesita años de experiencia, se calculan 5 años, para ser verdaderamente idóneos en esa función. Y 5 años no es de un día para otro, 5 años es ejerciendo ese oficio, practicándolo y tomando experiencia. Entonces todo eso se necesita planificar. Sí, pero a veces, yo no sé si es que somos argentinas o qué. El otro día en un Zoom hablábamos con un representante de la logística de México y hablábamos con un representante de empresas ligadas al quehacer logístico en México. Y ellos están planeando el ferrocarril y los puertos a futuro. En el caso del puerto de Veracruz, ellos tuvieron que sacar el puerto del lugar que estaba, de cuando vinieron los españoles por primera vez, lo trasladaron a otro lugar porque la ciudad, entre comillas, ¿no?, se había comido el puerto. Entonces creo que dentro de las planificaciones que tendríamos que tener es nuevos puertos, nuevas entradas a los puertos. Hoy todo el cereal que viene a Bahía Blanca, casi todo viene por camión, y bueno, nos encontramos que en las épocas de cosecha las rutas y las calles están llenas de camiones. Entonces, a ver, creo que lo que usted menciona, la planificación es importante, pero ¿tenemos la gente capacitada para planear? Sí, por supuesto. Nosotros con el tema de la matriz de transporte venimos trabajando desde el 2012, juntos con camioneros, con ferrocarriles, la parte aérea también y la parte marítima. Sí, y lo que vos decís de Veracruz, a la Argentina también le ha pasado. Debemos hacer un nuevo mapa logístico, claro, porque es una realidad que los centros de producción se han corrido de la zona de acceso a la vía férrea y a un puerto. No puede ser que en Mar del Plata no podamos entrar con un tren al puerto de Mar del Plata. Bueno, en Bahía Blanca tampoco. En Bahía Blanca vos podés meter 12 chatas solamente para descargar. ¿Es antieconómico? Bueno, pero lo que pasa es que nunca se miró al país con esa visión del plan estratégico. En Europa lo han logrado, pero les llevó 20 años. 20 años donde los Estados miembros de la Unión Europea han participado y han apoyado aquel transporte que iba en desventaja con relación al otro. Y así consiguieron después equilibrar toda la logística y que todo funcione armoniosamente. Y le dio muchísimos beneficios a Europa, porque de hecho sus productos llegan a toda parte del mundo. Entonces Argentina, diciendo que somos un país que podemos proveer de alimentos al mundo,
ya lo tendríamos que estar pensando. Bueno, ese es nuestro tema. Sí, dentro de eso que dice Iván, nuestro tema. Bahía Blanca muchas veces se jacta ciudad-puerto, y la ciudad vive en contra del puerto, continuamente, por los problemas, por los camiones, por el tráfico, por lo que sea, a no ser la fiesta del camarón o alguna fiesta especial. Bahía Blanca vive... Nació con el puerto. Sí, nació con el ferrocarril y con el puerto. Pero hoy está como desligada. Uh-huh. Bueno, yo estuve reunida con Rodrigo, el presidente del consorcio del puerto de Bahía Blanca Rosales, y Aristimuño. Bueno, claro, ella tiene una visión de transformación, de cambios, que bueno, por supuesto nosotros nos hemos puesto a disposición para apoyar e integrar toda ese movimiento. Claro, el tema de YPF, con la impronta que le están dando últimamente a Vaca Muerta, y con el objetivo trazado en 3 años exportar gas, eso los obliga a todos los puertos de hidrocarburos y de combustibles a ayornarse a esa nueva demanda y a esa nueva logística. Entonces, bueno, estamos trabajando en forma conjunta. Por supuesto, ellos están dentro de Vaca Muerta, nosotros de la industria naval y la logística, cada uno cumple el rol que tiene que, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, actuar. Pero sí, ya se está pensando en eso. Y lo que también comentó Pablo González, el presidente de YPF, que todos estos cambios que está instrumentando la empresa petrolera, se ha conversado con la oposición. ¿Por qué? Porque sería muy triste que al cambiar el gobierno cambien el objetivo de YPF. Bueno, por eso políticas de Estado tienen que ser. Exacto. Pero él defiende políticas de Estado. La Cámara hace rato que está diciendo que desde nuestro sector, que no es solamente industria naval, se tiene que interpretar para un crecimiento del país a través de sus exportaciones, desde la carga, las embarcaciones, el transporte, la industria naval, los puertos y la logística. Y todo ese combo hace un número competitivo a nuevos mercados. Ahora, si se toma que la carga por un lado, las embarcaciones por el otro, los puertos por el otro, no va a funcionar. Bueno, pero mire que yo diría que cosas de loco, porque nosotros 97 creo, corríamos los trenes petroleros. Sí. Desde Winkle a Puerto Rosales. A Puerto Rosales, ¿sí? Sí. Hoy por hoy el desvío quedó nuevo, 0 kilómetros, las cañerías están y el tren no llega. Claro. Con la diferencia de costo que tiene y con la cantidad de camiones que me estaba hablando que creo que son 60 camiones por vuelta, o sea, 120 o 180 camiones que andan dando vuelta y si el tren serían 40 vagones. Entonces, bueno, lo que yo puedo decir que siempre para explicarlo desde un lado emocional me pongo celosa, porque todos los ministros de transporte priorizan el ferrocarril sobre la parte marítima. Y debo decir que en el transporte ferroviario se ha corregido, se ha avanzado muchísimo. De hecho, muchos pueblos que estaban aislados en esta nueva etapa, el tren, aunque se quejen por la lentitud, está funcionando. Sí. No, ese es otro tema. Pero sí, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte por el trazado de esas líneas, la recuperación, y hay muchas líneas que están incompletas y hay que solucionar. Pero los ministros de Transporte siempre le ponen más énfasis en el tema ferroviario que en la parte marítima. Pero hablando, vos antes citaste Veracruz, yo hoy a la mañana estaba leyendo sobre Europa, que en el transporte ferroviario están imponiendo el semirremolque como un medio logístico de transporte de carga integrado con la parte marítima, y que de esa manera bajaban muchísimo los costos y los tiempos de traslado. Bueno, pregunté con gente de ferrocarriles acá en nuestro país y me dicen que estamos muy lejos de eso. Pero bueno, hay que ponerlo, exactamente, hay que ponerlo como objetivo.
hay que ponerlo como objetivo, porque sé que nos falta mucho, sé que estamos en un momento difícil, pero bueno, ahora estamos por entrar en una nueva etapa política. Bueno, quien sea que tenga esa visión, desde ahora acercarle esa propuesta para que se ayorne a estos cambios, a estas transformaciones. Argentina no puede estar mirando para otro lado, tiene que meterse en los cambios, si no vamos a quedar cada vez un país más débil y más dependiente. El otro día hablábamos con la gente de México, con las dos personas que entrevistamos, y hablamos que lejos que estamos, porque Canadá, Estados Unidos y México se pusieron de acuerdo, 33.700 millones de dólares pusieron y unificaron un ferrocarril. Que hoy por hoy la gente de México dice, ellos no se quedaron con llegar a Canadá, Estados Unidos y México. Van al sur, ya estaban en Guatemala, ya estaban los proyectos para cambiar la trocha en Guatemala y seguir bajando hacia América Central. Entonces, ¿qué visión tienen ellos de la logística y el transporte? Y nosotros todavía hace 2 años que queremos llevar el trencito a Zapala. Y la vía está, hay que limpiarla, arreglarla un poquito y llegar a Zapala. Dentro de la entrevista hablábamos con un empresario de Chile. De Chile. Un ferroportuario, y nos decía la importancia que tiene el paso de Pinochado para Chile por el tema de que está siempre abierto y todavía no podemos llevar el tren a Zapala. Yo creo que hay cosas que las tenemos que hacer hoy, no podemos esperar mañana. Bueno, exactamente. Con Chile nosotros estamos trabajando con los corredores bioceánicos por toda la salida de la carga cordillerana, por la cordillera, y realmente es una oportunidad logística importantísima. En eso todas las provincias nuestras vinculadas a la cordillera están muy comprometidas. Capitanich y Catamarca están trabajando mucho con relación a eso. Y yo creo que eso es carretera y ferrocarriles. Sí. Pero, ellos están trabajando mucho en eso. Señora Silvia, a ver si nos puede dar otro panorama desde su parte, no parte mujer, pero parte política, porque realmente está inmerso en un mundo político. ¿Por qué hoy los políticos que están en campaña por buscar un espacio hablan de dolarización y nadie habla de rectificación de esto que estamos diciendo, industria naval, industria ferroviaria, crecimiento nacional, y se habla simplemente, claro, todo lo que se habla es dólar, porque si hay que y no se habla desde el seno del crecimiento interno de un país. Mira, nosotros cada vez que hay elecciones en nuestro país tomamos la iniciativa de entregarle a cada candidato un plan de desarrollo para los futuros años de mandato. Nos ha pasado que hay muchos candidatos que no tienen la menor idea de lo que se trata en nuestro sector. Claro. Entonces, después cuando ganan, es explicarle, enseñarle de qué se trata. Cuando aprenden ya se les está terminando el mandato. Entonces, son retrocesos. El mundo sigue andando y Argentina sigue quedándose atrás. No. Entonces, esperemos que el nuevo gobierno ponga gente de conocimiento del tema y que por lo menos se dejen ayudar. Claro, porque, ese es el tema. Que escuchen. Nosotros desde nuestro sector siempre decimos que tenemos la predisposición para ayudar, para colaborar, para dar herramientas para que el país se desarrolle. Pero si no nos dejan y no nos escuchan, eso jamás se va a concretar. Nos pasó con Iván cuando estaban las famosas APP, que vino un ministro de Transporte a Bahía Blanca. Las PPP. ¿Sí? Perdón, bueno, no se enoje. Y fuimos a hablar, nos presentamos, fuimos a hablar del trazado ferroviario, de por qué tendría que tener, si bien hay técnicos... Otra variante, cuál era la posibilidad. Y realmente nos sorprendió, porque la palabra fue: no tengo ni idea de qué me están hablando.
era un ministro de transporte. Entonces eso, creo que si yo vengo a presentar una propuesta de algo y que va a ser nacional y me encuentro que quien tiene que ser referente no tiene conocimiento cabal de lo que se está presentando, creo que desarma y desviste a cualquiera. No, pero eso no fue todo. Nos derivó con la persona que estaba a cargo de ese proyecto. Que tampoco tenía idea. Entonces decir, pero ¿cómo venís a presentar un proyecto y no sabés de qué se trata? Entonces creo que todos los sectores políticos tienen que tomar cartas con respecto a que si alguien que está dentro de una cámara de un sector empresario y viene a decirte algo, escuchalo, míralo, preguntale, dame el plano y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. No solamente decirte, bueno, nos sentamos, charlamos, tomamos un café, bueno, gracias. Ahora, ¿cuán beneficioso sería si los candidatos, al presentarse en sociedad, presentan su programa y la gente que van a designar en cada área? A ver. Eso sería muy bueno, porque entonces sí, la ciudadanía, cuando los vota, sabe si eligieron la gente idónea, capaz y con posibles resultados o expectativas al desarrollo de ese sector. Y si no, no. Y tendrían que entrar por concurso, sería más fácil. No, pero... Sí, no, bueno, pero ahí está el tema. ¿A quién le hace mal? A la Argentina. Y nosotros vivimos en Argentina. Entonces, claro, si cada político pone su hombre en un lugar, también pone un técnico en cada área y que sepa realmente. Sin desmerecer a nadie, porque... Lamentablemente se ponen amigos y no idóneos. Está bien, o sea, uno no por ahí lo pone al amigo de confianza, pero al lado del amigo de confianza tenés que poner alguien idóneo, porque si no... Para un país de 300 políticos, ¿quién le paga? No, pero no pasa por ahí, pasa por el decrecimiento del país. Nosotros tenemos fácil, hoy por hoy, 70, 80 años de atraso, en el caso particular del ferrocarril. En el caso del transporte, por ahí estamos más avanzados con respecto a que ya los aviones empiezan a cargar, los camiones son de última generación, pero en el área ferroviaria estamos mal. Y no sé, en el área naval, desde que desapareció el mar, no tenemos buque de línea. No hay un buque que salga de Ushuaia y llegue a Buenos Aires, o existe eso, que vaya por todos los puertos levantando carga. No, van en barcazas o en buques de porte a los puertos de transferencia. Bueno. Y de los puertos de transferencia salen los buques grandes para que van a los demás continentes. Pero por eso también se tiene que planificar, porque como yo hablaba antes, si somos un país proveedor de alimentos y nuestra carga tiene cierto destino, bueno, planificar, lógicamente, no. Un buque no se hace de un día para otro, ni requiere una inversión especial, pero se debe planificar y tal vez tenemos que recuperar las líneas. Claro. Porque al desaparecer el mar, ya esas líneas marítimas no las tenemos. Entonces habría que recuperar ciertas líneas de conveniencia. Entonces requiere un trabajo, pero requiere un trabajo de un entendido. Por eso, o sea, uno puede poner un político de confianza en algún ministerio, por X motivos, pero al lado de él poner un equipo que realmente ponga al país en el top mundial. Claro. Bueno, se tiene que poner como objetivo, tengamos la esperanza Políticas de Estado. Políticas de Estado. Bueno, yo lo dije el otro día, pero hay una ministra que no está de acuerdo con las políticas de Estado. ¿Y qué es el día a día? ¿Es el día a día? Sí, yo creo que hay cosas que cuando hablamos de soberanía, eso comprende políticas de Estado, requiere políticas de Estado. Pero por supuesto. ¿Quiénes somos? Se debe interpretar a qué, porque cuando muchas veces hay gente que habla de soberanía. Transporte, comunicaciones, energía, son políticas de Estado. Se debe considerar como política de Estado. Y sin embargo, nuestro país no. Entonces cambia el gobierno y se tira abajo todo lo logrado. No se mejora. Bueno, desde los medios tendremos que seguir entrevistando a las personas que realmente trabajan y hacerle entender a los políticos que no es que nosotros tenemos barco o vendemos la chapa para hacerlo o los electrodos o tenemos un dique seco.
Queremos que este país avance, pues tenemos hijos, tenemos nietos, ¿y qué le vamos a dejar a ellos? Exacto. Nosotros 2 cosas quiero contarte. Nosotros desde la Cámara está Laminados Industriales, que por décadas la industria naval no tenía chapa naval. El año pasado se certificó chapa naval. Hoy por hoy, con esta inflación y con el dólar, no la está pasando nada bien, ni la industria la está pasando nada bien. Claro, seguro. Y después quería comentarte que, en virtud de lo que te comenté, que se tenía que interpretar todo el sector en su conjunto para acrecentar las exportaciones, conformamos un clúster integrado por armadores, industria naval, puertos, logística y sindicatos. Todo este clúster con el mismo objetivo de facilitar los costos operativos y competitivos para las exportaciones. Hicimos un plan al 2030, no para ofrecerle al gobierno las soluciones para el aquí y ahora, sino proyectar hacia adelante. Bueno, ya tuvimos reuniones por indicación del ministro Massa con Mendiguren. Después estuvimos con Kelly Olmos, y Kelly Olmos con mucho criterio dijo, no, pero lo que ustedes están proponiendo es para que por lo menos sienten a 3 ministros en la mesa. Ahora vamos a incorporar al ministro de Transporte. Pero son iniciativas de privados en forma conjunta, de entidades que estamos tratando de impulsar, de dar manija, y que realmente le estamos proponiendo soluciones chiquitas para hoy. No tan chiquitas, porque el inicio es otra cosa. El inicio de la educación, de sentarlos en una mesa y decirle, muchachos, lo que necesitamos es esto. Necesitamos. Y se debería empezar por las escuelas, desde la primaria hasta las universidades. Claro, por supuesto. Para que interpreten las virtudes que tiene lo que estamos proponiendo. Perfecto. Y defender lo nuestro. Señora Silvia, es increíble, se nos voló el tiempo, desapareció. Hay tanto para hablar y debatir y comentar y pensar, pero bueno, le dejamos pendiente para alguna próxima oportunidad, si esto sería posible, y desde ya muchísimas gracias por ser parte de este programa de Vías Argentinas y contarnos cómo se vive desde la industria naval. No, gracias a ustedes por llamarme, y me voy a quedar en el programa porque los siguientes entrevistados son muy ricos también. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dani, vamos a la tandita. Realmente, uno cuando se levanta en la mañana y viene a hacer el programa, no se prepara o no está, creo, con las ideas de todo lo que en realidad ocurre alrededor de las personas que uno llama, y cuando puede ver y escuchar, ¿no?, que hay alguien que está trabajando para impulsar desde la escuela, volver a hacer lo que es el ahorro, volver a enseñar lo que es economía desde los primeros grados, para que un niño entienda el valor económico y tenga una otra formación en cuanto a lo que es la plata, si bien hoy es realmente un tema duro y difícil y muchos están pasando situaciones difíciles, todo esto del dólar, toda la economía, la guerra, anterior la pandemia, un montón de situaciones que se han juntado y que han hecho un poco más complicada la vida de los argentinos. Y por otro lado, hablamos con alguien de la industria naval y la necesidad de volver a tener esos barcos, de volver a tener chicos en las escuelas industriales con preparación y ya no académica, sino profesional, soldadores, gente remachadora, gente en diseño, esto amoldados de chapa, y cuántos años hacia adelante nos va a llevar poder tener
una política de Estado como estamos hablando, como que creo que cada uno de los invitados habla, volver a tener políticas de Estado a largo plazo sin importar la bandera política, sino hacer fundamentos en los chicos que hoy están a nivel escolar y darle un sustento y un valor a todo lo que nosotros hacemos, todo el potencial que hay en Argentina. Hoy buscamos un ingeniero argentino y hay un ingeniero argentino en la NASA, buscamos profesionales de primer nivel. Estaba leyendo un académico matemático que se le dio el premio, vendría siendo el Nobel de Matemáticas, no es un Nobel, pero en Estados Unidos, por la cantidad de estudios realizados, por trabajo. Entonces quiere decir que material tenemos, universidades de excelentísima capacidad también lo tenemos, tanto acá en Bahía Blanca como en muchísimas partes de Argentina. Las escuelas industriales, esto que hablábamos hoy, quedaron relegadas, por alguna razón no se las volvió a incentivar a que llevaran a los chicos, los cautivaran con propuestas. Nosotros hace un tiempo nos presentamos ante el municipio con Iván y llevamos esta propuesta para que vea que se pueden hacer cosas y qué hay para hacer. Recuperar la 5533 que está acá en el patio de Ingeniero Guay, y esa locomotora llevarla al museo y que vengan chicos de las escuelas industriales, la desarmen, la pinten, la vuelvan a montar y se le agregue al trabajo que están aprendiendo a volverlo a poner en vigencia, a volverlo a poner en valor, a ver que de sus manos puede salir un producto terminado que hace 100 años que de alguna manera fue creado y que hoy está desguazado y que se puede volver a potenciar. ¿Cuánto valor le daría a un joven esto? ¿Cuánto valor le daría a la escuela técnica preparar a esa gente? ¿Cuánto valor le daría al municipio? Decir, el municipio está apoyando a las escuelas técnicas para que esto sea posible. ¿Tenemos, Daniel, en línea a la gente de México? Muy buenos días, señor Martín Flores, Iván Juárez, Oscar Urrutia desde Vías Argentinas en Bahía Blanca. Le damos gracias por poder ser partícipe de esta mesa y podernos contar desde México City la realidad de aquel lugar sobre los ferrocarriles, sobre el ferromodelismo. Hola. Bueno, lo volvimos a perder. Volvimos a perder la comunicación. A veces no es lo que uno intenta o como quiere. Hola. Bueno. A ver si lo podemos sacar vía WhatsApp. Ahí está. ¿Estamos? Contesta. A ver, ahora sí. Vamos a intentar por otra vía. Martín. No. Sí. Bueno, mientras seguimos con esta comunicación que queremos hablar con ferros aficionados de México. Martín, buen día, ¿me escucha? Bueno, entra la llamada, pero no sale, a ver. Por alguna razón. Usted siga con el programa que... Hola. Como se habrán dado cuenta, estamos en vivo en Vías Argentinas Radio por Nacional Bahía Blanca y ahí parece que volvió la luz. Volvió la luz. Sí. ¿Me escucha Martín usted? Sí, aquí te escucho muy bien. Bueno, si puede hablar un poquitito más alto porque la tecnología aquí está un poquito escasa. No, volumen al teléfono. No, le di el volumen, pero bueno, estamos muy lejos, eso es lo que pasa.
Usted no entiende de tecnología. Sí. Bueno, Martín, cuéntele a la audiencia de nuestro programa quién es usted, dónde está y cómo está México con respecto a los ferrocarriles y cómo impacta en México la unión de Canadá, Estados Unidos y México en un solo ferrocarril. Buenos días. Bueno, pues mi nombre es Martín Flores Hernández. Me encuentro en San Juan del Río, Querétaro. Bueno, ¿me escucha? Sí, atentamente. Ok, pensé que se había cortado. No, estamos escuchando. Ok, y trabajo aquí en lo que es la empresa de Kansas City, ahora CPKC. Y... Bueno. Sí, no, usted hable tranquilo que nosotros lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, parece que la tecnología no nos quiere dar una mano. Bueno, pero justamente... desde... ¿Escucha, Martín? Sí, te escucho. Ahora sí, se había cortado. Bueno, cuéntele a la audiencia cómo es eso de que se unieron unos cuantos kilómetros de ferrocarril y cómo incide en México eso. Bueno. Lo escucho, perfecto. ¿Ahí me escucha? Sí. Ok. Sí, se une la empresa CP y la empresa Kansas. No se puede, no te dejas ahí. Bueno. Sí, no sé, es como que se va la onda. ¿Me escucha usted? Muy quedito. Bueno. Bueno, vemos. Bueno. Lamentablemente no ha podido hacer la nota con México, porque realmente íbamos a hablar con alguien que lo vive desde adentro. Claro, un ferroviario que está dentro de las 3 empresas que se unieron aquí en ¿cómo se llama? En México. Realmente pensábamos, cuando hablamos con la señora Silvia, de proyectos nacionales, ¿no? Y ellos ya están pensando en unir 3 países y seguir hacia abajo. ¿Cuánto nos falta a nosotros de alguna manera pensar a futuro? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy, pero lo escucho muy lejos. ¿Hola? Lo escucho muy lejos. Sí, bueno. No, lo que le habíamos preguntado, que le cuente a la audiencia cómo es eso del crecimiento de un ferrocarril y tres países. ¿Hola? Bueno, no. Sí, lamentablemente no tenemos suerte para hablar con México, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Que desde adentro se cuente lo que había pasado con el Estado, cuando era Ferrocarril Nacional de México, cuando Ferromex se crea, y después con la unión de 3 empresas pensando a futuro. Sí. Y nosotros no podemos llegar a Zapala. Teniendo en cuenta que México vivió también un proceso muy similar a la Argentina en lo que fue la privatización de los ferrocarriles, y que en un momento hablamos con gente que participó de la primera parte de la privatización y se acuerda que estaban 10 días arriba de la locomotora, que nos comentaban sí. No le fue los garroteros. Claro, no le fue realmente fácil. Pero bueno, lograron ensamblarse, lograron consensuar, lograron algo que, por así decirlo, hace un tiempo era impensado. Lograr
que tres países, un ferrocarril, si bien Estados Unidos y Canadá ya se unían, pero bueno, que la misma empresa haga la línea completa cruzando tres países y posiblemente uno de los México y Canadá, entre los más grandes de América. No, y entre los tres, los más grandes del mundo, diríamos, a nivel ferroviario, ¿no? Sí. Todo Canadá, todo Estados Unidos cruza y todo México. Y todo México. Todo. Bueno, el otro día cuando entrevistamos a la gente de Siva Group, ¿se acuerda? En el Zoom, hablábamos de los problemas que tuvieron los privados con respecto a la toma de posesión de los ferrocarriles mexicanos, que se caían todos los días. ¿Y ellos qué hicieron? Se invirtieron en la vía. Y después que invirtieron en la vía, invirtieron en homologar los ferrocarriles. O sea, que los vagones mexicanos puedan entrar a Estados Unidos y que los vagones americanos de Estados Unidos entren a México. Bueno, eso le costó un tiempo y hoy por hoy hay 3 grandes pasos fronterizos que no dan abasto para lo que es el tren. El solo hecho de esta gran inversión de unir 3 empresas privadas, creo que tendría que llamarnos la atención a nosotros y decir, bueno, ¿podemos hacerlo? Se puede. ¿Queremos hacerlo? Ese es otro tema. Claro, hay que ver. Claro. Telefónica Argentina. El tema es que no solo nos sirve reflejarnos o mirar en un espejo lo que hace el otro. Y porque si simplemente nos quedamos a mirar y no, o a prestar atención, pero no evolucionamos nosotros en cuanto a que esta necesidad, lo que decías vos hoy, lo que decía Silvia, tener el barquito puerto a puerto es fundamental, y tener el tren que recorra de norte a sur el país es fundamental, es integrador. Después cuando hablemos con el presidente del Tren del Paraguay, él nos va a contar, dice, el tren es integrador, a Paraguay lo volvió a integrar. Es que es así. A ver, casi todos los países, en toda parte del mundo el tren fue el integrador. No solamente nos pasa en Argentina, en todas partes del mundo. A Chile, Uruguay, bueno, los otros días hablamos con la gente de Uruguay. De la importancia de hacer todas las vías nuevas, pero también le faltan las políticas de Estados a Uruguay, porque dejaron desafectada la conexión con Brasil. Dice, algo tan importante como poder llevar mercaderías a Brasil o traer a Uruguay y conectar los puertos. Vos podés conectar la zona sur de Brasil con los puertos uruguayos y hoy no se puede. A ver, ¿se acuerda cuando estábamos con el tema de Claudio? Con la gente de los inversores de Canadá y de Sudáfrica. Fuimos a ver una empresa de gaseosa importante. Sí. Que tiene que mandar las gaseosas a Ushuaia. Sí. ¿Sabe cómo tiene que hacer para bajar los costos? Ir el contenedor de acá a Buenos Aires, cargarlos en el barco y de ahí ir a Ushuaia. Si tuviéramos un barquito de línea, pasa por Ingeniero Guay, cargamos los contenedores ahí sin que vaya por el ferrocarril y va al sur. Es más, ellos les importaba llegar con el cargar la mercadería acá en Bahía Blanca y llevarla a ¿cómo se llama? A Bariloche, porque estaba cerca de la ruta 40, y de ahí en camiones al sur. Miren el transbordo que querían hacer para bajar los costos y no se dio. Y bueno, pero a ver, políticas de Estado, muchachos. Hay cosas que verdaderamente hay que investigar, porque una empresa de gaseosa hizo una inversión de alguna manera importante también para llevar las gaseosas por tren al valle. ¿Y cuánto duró? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué hubo en el medio? Que un tráfico que se empezó a hacer con 4 o 5 vagones. Eran 6 vagones de 50 toneladas, así que imagínate, 12 camiones aproximadamente. Día por medio, y de pronto se interrumpió. No más. Evidentemente alguna mano negra, algún interés, porque si se invierte
porque se hizo un playón. Claro, si yo invierto, quiere decir que primero hice un estudio de mercado para llevarlo y hacerlo. Y si después toda esa inversión quedó tapada en pasto, algo falló o algo impidió que eso se lleve adelante. ¿Y quién investiga? ¿O por qué no se puede hacer? Porque volvemos a lo mismo. ¿Habrá interés en hacer las cosas? Alguien estaría perdiendo algún negocio. No sé, miremos por ahí. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de la empresa de gaseosas para preguntar, pero sería interesante poder conseguir una comunicación y preguntarle, ¿por qué no más? ¿Por qué no más? Sí. Bueno, somos Argentina. Yo... Algo tiene que cambiar. Yo creo que no nos sirve quedarnos somos Argentina. No. Están cambiando. Las 30.000 toneladas de arena que planteamos la otra vez están ahí. O sea, se conectaron las puntas. El que produce la arena y el que la recibe. Bueno, ya es un... Volvamos al principio, Iván. ¿De qué te sirve tener una mina de diamantes que sabes que es un capital si vos no la podés sacar? Sí, están los diamantes, está todo bonito y el diamante tiene un valor, pero no lo puedo sacar. Así que ¿de qué me sirve? Bueno, no podemos esperar un año. No, bueno, ese es otro tema. Para ver qué vamos a hacer. Escúchame, el productor agropecuario que quiere llevar o sea, que está llevando un camión, a Zapala. Él le dijo, yo le pongo semanalmente 5 vagones para empezar, que era la rueda que movía todo eso, más el resto que iba y venía. Y bueno, ayer hablé con René. Está el clinker que baja de Zapala, que va a la barría y se hacen camiones. Entonces usted me dice, ¿qué está pachando? ¿A quién ¿Por qué no se quiere? Claro, ahí está. ¿Por qué? Porque el clinker también se llevaba en tren. ¿Y si lo bajábamos en tren nosotros? En la Hopper, acordate. En su momento se puso como excusa que era probable que se cerrara la planta en Zapala. Pero la planta de Zapala no se cerró. Nunca se cerró, siguió produciendo. Pues se exporta a Chile porque se hacen las bolsas de 25 kilos de cemento. ¿Se acuerda que en un momento exportábamos por ferrocarril? Sí. El cemento que se cargaba en Grumbein. Sí. ¿Y? Tantos intereses. Qué difíciles que somos, ¿no? Tantos intereses no pueden manejar un país que realmente quiere crecer. O que tan pocos no quieren. Bueno, pero ¿por qué nadie nunca o es tan gravoso que nadie sale a decir, a ver, me están impidiendo crecer? Me están diciendo que solamente es por acá y si no es por acá no se hace. Bueno, nos pasó con el metanol, acordate que estaba el tren cargado, listo para salir y apareció pero gente que... En este caso hay que decirle que por buscar, si es buscar culpables, habría que buscar culpables a todos los intendentes que se opusieron, que no querían que corriera el tren. Había intendentes, es más, el intendente que estaba en ese momento en Bahía no lo quería. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo porque se opuso en su momento a que corriera el tren. ¿Sería por algo? Bueno, más allá del desconocimiento, digo, ¿qué estudio había hecho para impedir? Pero cuando si en el mundo en el mundo entero se corre por tren. A ver, ¿qué le impedía a él que el tren cruzara Bahía Blanca? Nada. ¿En qué le dolía? ¿O qué le afectaba? ¿Qué molestaba? Por eso. Aparte se hicieron todas las inversiones que se pidieron. Todo lo que se pidió se hizo para que el tren sea lo más seguro posible. Sí, lo más seguro. Sí. O sea, todo lo que 160 tanques a nuevo, con válvulas de seguridad, con rodamiento, con freno, con todo lo que tenía que tener un tren de sustancias peligrosas. A ver, quedó cargado, lo tuvieron que vaciar. ¿Y quién apareció? ¿Cuántos se enteraron o cuántos sabían que por Bahía Blanca cuando pasaba el tren de nafta, 1 millón de litros de nafta por día por medio? Sí, íbamos y veníamos. Al Dock Sur. A ver, y creo que era mucho más peligrosa la nafta que el metanol. Y sin embargo,
¿Durante cuántos años se hizo? Y nunca un descarril. Y nunca alguien puede decir, no, el tren de nafta produjo un accidente. Y era 1 millón de litros de nafta. No estamos hablando de un tanquecito para un Fiat 600 claro. o un bidón. Entonces, cuando políticas de Estado, don Oscar. Usted piense que si pensáramos realmente en Argentina, este país sería otro. Yo lo que pienso que por qué la ciudadanía a veces no juzga a los políticos. No. A ver, diciendo con usted. No, Tisierna. Hubo una gobernadora en la provincia que dijo, no, yo voy a abrir los cierros, pero los voy a abrir con más seguridad. Nunca lo abrió y nunca solió desmentirlo. ¿Por qué no lo abrió? ¿Y por qué la ciudadanía no le salió a decir? Hubo una excusa. Y bueno, pero no podemos vivir de excusas. Si yo me tengo que ser responsable, en este caso, delante de un micrófono, alguien en la gobernación, si dice algo, ¿con qué fundamento lo dice? ¿Y qué aval tiene para no decirle le estoy mintiendo? Bueno, un incidente no puede parar un país. El AVE descarriló entrando a Atocha. ¿Sí? ¿Cuántos muertos? ¿Se sacó el AVE? No. El AVE siguió, más allá lamentablemente, del fallecimiento de las personas, pero el otro día entrevistamos a alguien donde 3 empresas compiten en España con el tren de alta velocidad. Los franceses, italianos y españoles. O sea, hay 3 empresas que están circulando por las líneas de alta velocidad. En Alemania, el ICE descarriló, se buscó el problema y siguen corriendo los trenes. Entonces, a ver, por cada cosa que ocurre no podemos tirarlo a la basura. ¿Por qué entonces cuando hay accidentes de colectivo no se prohíbe el viajar en colectivo? Como pasó acá, cuando descarriló el pasajero, no, 6 meses sin pasajero porque no, ¿cómo vamos a...? No tenemos seguridad. Y entonces los colectivos cuando se accidentan siguen circulando. Y bueno, el señor juez, a ver, sí, sería interesante, ¿no? Poder tener una charla con él y con el juez que dijo no corre más el metanol. Y con el tren, y que no permitía el tren de pasajeros, que después hubo una negociación para que corriera, pero pasaron un par de meses para que el tren vuelva. Corrió 2 días y otra vez la muela del trigo. Nos vamos a la tandita, Dani. Seguimos en Vías Argentinas Radio por Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560 FM 95.1. Bueno, las comunicaciones hoy están tan difíciles, pero bueno, seguimos creyendo que las cosas pueden cambiar, que de alguna manera este es un hermoso país y que tendremos que acomodar las sandías, como dice en el carro. ¿Lo tenemos a Víctor? Hola, buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero un gusto, querido Oscar, querido Iván, nuevamente estar con ustedes. Un saludo muy grande a la audiencia, que seguramente está siempre esperando conocer nuevas cuestiones y muy bueno el programa hasta este momento. Muy, pero muy bueno. Bueno, yo quisiera que le contara a la audiencia de el próximo evento que va a tener Víctor Paz y Miguel Lobosco. Miguel Lobosco. Cuéntele a la audiencia un poquito eso, de qué es lo que va a pasar, dónde lo pueden escuchar y todo eso. Bueno, la idea es tratar de explicar desde un inicio todo aquello que tiene que ver con la logística, y quiero marcar un concepto particular porque a veces hay una diferencia en lo que se habla y sería un punto inicial incorrecto. El transporte, que es algo necesario y que es propio de la vida humana, porque recordemos que el hombre empezó a transportar su subsistencia primero a través de su cuerpo físico, haciendo su esfuerzo, pero después vio que necesitó o podía obtener de su medio que lo iba rodeando ciertas cuestiones que lo podía facilitar. Primero fue la aparición de la rueda, luego sobre ello marcar una estructura, luego de ellos empezamos a marcar que ya con 2 ruedas tenía más estabilidad, y así hasta lo que conocemos el
día de hoy, y eso se llama el transporte. Todo eso lleva un costo. Entonces, siempre lo que hay que considerar en toda actividad, uno va a tener determinado tipo de costos. Pueden ser costos físicos, costos económicos, costos naturales, costos humanos y otras cuestiones, en donde uno tiene que hacer ese transporte. Pero en general lo que uno va a estar transportando o llevando, de acuerdo a las necesidades humanas, que siempre son básicas y tienen que ser satisfechas, lo tengo que hacer y manejar algo a través de un concepto que apareció mucho tiempo después, y eso, digamos que su origen forma parte de ya las guerras napoleónicas, donde eso mismo lo comprendió Napoleón y dijo que tengo que armar una estructura que me permita mover mis ejércitos. Logística. Eso sería uno de los... Eso se llamó exactamente la logística o la logística. Entonces, para evitar ese malentendido que puede haber, y yo hablo como si fuesen en canales paralelos, el transporte forma parte de la logística, porque yo tengo que hacer tengo que obtener primero la materia prima o lo que fuese que yo necesito como un ser humano, como una familia, como una sociedad, como una nación, como un concepto, como un todo. No importa la era que uno se encuentre. Un ejemplo básico de poder ver el concepto de lo que es la logística o la necesidad, podríamos hablar que Alvin Toffler, que es un pensador americano ya de los siglos 80 y 90, que es un concepto, el ser humano se fue manejando por olas. Esas olas son la primera ola, la segunda, la tercera, cuarta, creo que estamos en una quinta, y a veces hablo que hay una sexta ola. La primera ola es aquel que el ser humano se dio cuenta que necesita obtener su materia prima, abastecerse, y eso lo hacía con algo que necesitó hacer una fuerza necesaria en el suelo para poder obtenerla y plantar, o sea, utilizó la pala. Luego fue avanzando los tiempos, ya empezó la mecanización, ya estamos hablando del siglo XVIII, fin del siglo XVII, principio del siglo XVIII, y XIX también. Entonces empezó a haber la maquinación. Para eso apareció ya todo lo que tenga que ver con un transporte mayor, y hablamos del tractor, ya cuando apareció el vapor o como una fuerza de energía adicional que no tiene que salir de la musculatura humana. Entonces se considera que el que maneja el tractor va a estar por sobre el propio que es la pala. Luego de ello, en el avance tecnológico que fue apareciendo ya en el siglo XX, empezó a aparecer el ordenador, o sea, algo que yo le colocaba sistemático al tractor para que el tractor pudiera funcionar de la mejor manera. Entonces, ya el que tenía el tractor mejor con el ordenador que le permitía trabajar, ya, digamos, domina al que tiene el tractor y domina al que tiene la pala. Y por último, ya tenemos que ese ordenador puede ser manejado a la distancia, podemos hablar ya desde el punto de vista espacial. Entonces, el que está en la cuarta ola y tiene lo que sería el internet, poder manejarlo a distancia y otras cuestiones, va dominando hacia lo próximo. Yo creo que estamos en una quinta ola donde ya hablamos de obtener logros a nivel ya de universos. Entonces podemos hablar que a lo mejor la última ola terminaría de ser cuando cumplamos la película esa que veíamos en los 70 y 80, cuando se lograba la teletransportación y aparecía el Capitán Kirk, y ya no estamos muy lejos porque los celulares son muy parecidos. Entonces, ¿qué es lo que voy? La logística que es para vivir, necesitamos una preparación. Y para ello tenemos, como decíamos, la obtención, hay que tener los abastecimientos, hay que saber cómo distribuirla, para eso va a haber una planificación, la tengo que tratar de trasladar, y todo eso que vamos viendo se llama algo que es costos. Entonces, bajo esa idea estamos teniendo con el licenciado Miguel Lobosco, con el cual él tiene una parte particular de haber visto todo lo que es la planificación urbana. O sea, siempre vamos viendo que el ser humano necesita planificar. No es el concepto que está queriéndose imponer del día al día, porque si no volvemos a las épocas de la caverna, donde el hombre vivía día al día. Como hoy tenemos los conocimientos y sabemos, evidentemente necesitamos de todo aquello que tiene que ver con una planificación. Entonces, esa planificación la tenemos que hacer en forma que es lógica
para lo cual luego poder ejecutarla, con los distintos medios que yo vaya teniendo. Me puedo encontrar en la primera ola, me puedo encontrar en la segunda ola, puedo estar en la tercera o en la cuarta, no importa dónde fuese, todo se planifica. Por supuesto que a mayor planificación, mejores son los resultados. Y ni que hablar si yo empiezo a contar con una cantidad de datos anteriores que me certifican lo que estuve haciendo mal y lo que estuve haciendo bien, teniendo en cuenta todos los conceptos que uno tiene que ir aprendiendo. Por eso era importante cuando hoy se hablaba de la educación, que no es solamente la educación para ahorrar, la educación para entender lo que es una visión hacia el futuro, lo que es una intención de crecer. El ser humano por sí solo tiene una necesidad básica de crecer. Por eso se habla de que es el rey, por llamarlo así, del mundo animal, porque no nos olvidemos que estamos en todo lo que tiene que ver con el mundo animal. Entonces, con Miguel dijimos, ¿por qué no volver a las fuentes? Nosotros provenimos ya de una cultura educativa muy buena que hemos tenido allá por los 70, por los 80. Nos tenemos que despejar un poquito de todo lo que tiene que ver con la ideología, porque evidentemente si me enmarco en la ideología, puedo entender que en esa visión de Alvin Toffler siempre es mejor manejar al que tiene la pala que aquel que tiene el ordenador. Por lo tanto, si yo tengo conocimientos, puedo manejar la logística, puedo manejar el transporte, puedo manejar los costos. Entonces, la idea que tenemos con Miguel, así les dejo hablar un poquito, porque siempre me critican que a Iván que no lo dejo hablar. Sí, me interrumpe. La idea fundamental es eso, es decir, la logística, el transporte tiene un determinado costo desde el punto de vista teórico. Y yo, en la actividad que estoy realizando ahora como gerente de planta de la compañía argentina de alfalfas y forrajes, Sociedad Anónima desde San Francisco, una empresa nueva que comenzó a funcionar el 8 de junio del 2022 y estamos transitando el primer año para tener una estadística, estamos viendo cómo es la influencia de todos los costos y a medida que voy entrando en el funcionamiento de la planta, en el funcionamiento de la obtención de la materia prima, en el funcionamiento de la exportación, en el funcionamiento de ver el día a día de lo que es el funcionamiento propio de la nación a través de sus edictos que están demandando, cómo es que muchas veces por falta de planificación estamos sufriendo costos que luego son trasladados a la mesa diaria. Por lo tanto, tienen una explicación y la explicación es casualmente la falta de planificación. Sí, por eso, qué loco, ¿no? El programa. Empezamos con el tema educativo y después nos fuimos a la parte industrial, donde en la Cámara de Armadores, y esa necesidad, ¿no?, de crecer, pero con gente capacitada, que hoy lamentablemente por diferentes motivos no tenemos esa capacitación. Y por ahí, como dijo Oscar, necesitamos hacerle entender a los chicos que tienen que estudiar, que tienen que pensar en qué es lo que quieren hacer, porque realmente Argentina, si no consigue mano de obra, está destinada a tener parates de crecimiento. Y las escuelas, los edificios los tenemos. Lo que no tenemos es esa visión de hacerle entender a los chicos que para trabajar tenés que estar capacitado. Y más hoy que la tecnología avanza. Antes por ahí un torno era algo más manual, y hoy los tornos, por decir alguna de las herramientas o fresadoras, necesitas tener un programa de computadora para poder hacer una pieza. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo vos, y fíjate, Iván, que profundo el concepto que vos diste, porque yo hoy la idea que hay y se baja es en realidad decir que el general Perón solía decir que es peor un bruto que un malo. Entonces hoy nos hacen creer que porque tenemos una tecnología al alcance de nuestras manos, mi tía, que era profesora de geografía,
a la cual estoy siempre agradecida por todo lo que me enseñó, porque hoy, a los 61 años, en la actividad que estoy realizando, estoy poniendo en práctica cosas que me explicó cuando yo era chico y me enseñaba y me mostraba cómo era la Argentina, cómo eran... En aquel tiempo no se hablaba del concepto de todos aquellos procesos productivos que hay, todas aquellas microrregiones, entonces me enseñaban una visión genérica, claro. ¿Qué es lo que generaba? Yo saber dónde tener que buscar. Mi tía me dijo en el año 2000, 2001, y esto voy a dar un concepto particular. Yo creo que la Ley Federal de Educación en la década del 80 nos destruyó como sistema educativo. Tal cual. Provengo de una escuela técnica, por el cual yo recién escuchaba cuando hablaba la profesora, cuando recién hablaban respecto de lo que hemos perdido la industria naval, porque tuvimos industria naval, industria aeroespacial e industria militar. Escuchame, yo lo hablo siempre. El Cóndor. Exactamente, el proyecto Cóndor, que lo podemos charlar, cuáles son los aspectos que hubo atrás, si quedó no el motor de ese momento y por qué pasó. Puede haber una infinidad de cuestiones desde el punto de vista político-técnico que están escondidos detrás de lo que sucedió allá en la década de los 90. Pero particularmente a diario lo veo cuando hay algún vagón que viene en el ramal ferroviario que estoy en la espina dorsal de nuestro sistema ferroviario argentino del Belgrano, que comunica ni más ni menos con Córdoba. Cuando yo veo pasar los contenedores, no solamente los que vienen a nosotros para poder exportar hacia Medio Oriente, y también estamos exportando ahora megafarfa de doble compresión hacia Uruguay, y por supuesto que paso el chivito de nuestra empresa, para el cual estoy agradecido siempre a Alfredo Abut y a Gabrielo Satinsky por la posibilidad que me permitan, recordando que provengo del ámbito militar, que estuve 37 años trabajando y conociendo todo el país, e inclusive para Naciones Unidas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que desde chico he aprendido conceptos que lo aplico en el día de hoy. Por eso es mentira que cuando me enseñan integrales y derivadas en el año 78, en el cuarto año del colegio secundario, no puede ser que yo ahora tenga que ir a la facultad y con suerte la vea, porque eso no me permite abrir el espectro del conocimiento. Yo necesito todos los días saber algo nuevo de biología. Me estaban explicando cómo es el ciclo de la producción de la alfalfa, porque son todos esos costos. Eso es lo que queremos explicar con Miguel. Claro. Miguel, que sabe de planificación urbana. Entonces no es lo mismo yo saber que cortar el yuyito, que alguien me explica que es un yuyito, por el cual yo estoy diciendo que no es lo mismo cortarlo en octubre, en noviembre y diciembre, porque el día tiene un concepto distinto en su forma de aplicar el sol, sus rayos sobre la Argentina. Entonces eso genera un proceso propio en la planta, por el cual no es lo mismo tener una floración del 10%, del 20%, del 30%, o sea, todo ese valor agregado y background que uno va teniendo permanentemente de mi lado y que tienen que aprender los productores. Pero para tener los productores, a la referencia que iba a decir, mi tía me dijo que vino un chico que estaba en quinto año del secundario, estoy hablando años de 2000, en el cual decía, señorita, me di cuenta que si yo iba al índice encontraba más rápido lo que estaba buscando. Estoy hablando concepto del 2000, concepto que aprendí el 78, y demos cuenta de lo que estamos hablando hoy, que estamos en el siglo XXI, estamos ya llegando a la mitad de la segunda década, o mejor dicho, tercera década, porque mejor dicho hablado de tercera década ya, para lo cual yo no tengo ni siquiera formadores ahora. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer una planificación al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Vos dijiste que estamos atrasados 70, 80 años en los ferroviario. Y yo te mandé un mensaje que te decía, igual que el plan Larkin, era el mismo concepto en el cual había que hacer la racionalización de los medios de transporte porque estábamos atrasados en vías que ya eran obsoletas, porque ya tenían 60, 70 años, porque vagones que eran de menor tamaño, de menor porte, trasladaban menos, por lo tanto los costos superaban. Entonces lo que estamos queriendo con Miguel es eso, enseñar la parte teórica y la práctica y verle al joven o darle al joven la herramienta para que observe que existe mucho en la Argentina por hacer, existe mucho por investigar y siempre hay que estar en el 10% muy bueno que decía el general o cuanto mucho acompañar. Pero para eso no me sirve tener el teléfono en la mano si yo no sé qué es lo que estoy mirando o si estoy perdiendo tiempo en algo que me distrae y que yo pudiese estar preparando a mi futuro. Tengo 60 años y podía estar en mi casa, pero estoy tratando de ver, tengo una aspiración personal, me encantaría llegar a ser ministro extranjero
transporte y dejar el Plan Nacional de Logística y el Plan Nacional de Transporte preparado por profesionales, y ustedes lo remarcaron hoy. Los profesionales tienen que estar en los puestos que son de gerenciamiento y de decisión a nivel país. Volvamos a pensar en el concepto de la nación-estado o el estado-nación. Esto, el estado de bienestar o el estado benefactor, es el beneficio para algunos, y en el soverso de que se lo damos para todos. Es mentira, lo que le damos a todos es la migaja de la parte grande que yo me quedo, pero mientras tanto yo puedo efectuar lo que les hablé hoy del efecto de Ablen-Toffler. Quiero que sigan teniendo la pala mientras yo tengo el ordenador. Y hasta tal punto es así que me quedo con su tarjeta de débito cuando voy a cobrar, o te doy el par de zapatillas, o te entrega. Entonces voy a entrar a veces lo que no quiero en el concepto político. Lamentablemente es así porque lo viví, porque hice asistencia de ayuda social en Tucumán en el año 2002, he repartido materiales didácticos que les llegaba hasta la última, por llamar así, goma de borrar a la escuela, y me los hacían saber los profesores. Estoy hablando allá en el año 2002, 2005, y por supuesto que lo que vemos es cada vez peor, ¿no? Entonces, por eso nuestra idea es tratar de brindar conceptos de enseñanza de costos. Estuve hablando también con la profesora porque decía, es muy lindo tenerlo como idea, dar el concepto ella primera de lo que habló desde el punto de vista de lo que hay que hacer como sociedad, como cultura. Miguel va a hablar puede hablar tranquilamente también del concepto, perdón que pareciera que les armo el programa, pero lo que queremos es tratar de mostrar a la audiencia que hay mucho más y que no se queden con lo que se comenta, porque esa es la realidad. Se puede, el joven en vez de irse tiene que pensar que tenemos que pelear en un país distinto porque lo podemos lograr. Para eso tenemos que estar capacitados e exigir a nuestros políticos que estén capacitados y que tengan, perdón la expresión, ahí uno puede hacer la combinación del asesor más el éter, y le va a quedar una palabra armada que la armo yo. Yo lo que necesito son verdaderos asesores, especialistas en cada materia, y que lo haga a través del corazón, no de una rentabilidad. Por supuesto que yo tengo que también tener una obtención por lo que supe, pero si el bien último en mi país, en mi patria, en mi nación, son mis habitantes, son mis ciudadanos, lo tengo que pensar de otra manera, y se puede. No, seguramente que sí. Por eso es que estamos acá, hablando con los diferentes actores que de alguna manera tienen, y algunos interpretan cuáles son las necesidades de cambio de este país. A uno le da tristeza que uno se tenga que ir. Yo tuve la oportunidad de irme y con trabajo al exterior, y me quedé. Y empezamos a hacer los viajes en Zorra, empezamos a la defensa del ferrocarril, después empezamos un programa de radio, y para ahí capaz que con Oscar podríamos estar lo más tranquilo en casa, acariciando al perro, tomando mate, y sin embargo estamos intentando poner un granito de arena para que todos los que por ahí no conocen qué es lo que pasa en el interior de la Argentina pasa, ¿no? Y que hay proyectos y que hay gente que como Silvia, que desde la Cámara de Empresarios de Naval todavía están pensando en que vuelva Elma, en que los ferrocarriles tienen que trabajar con el barco, con el avión, con todos los medios de transporte, y por ahí capaz que si fueran otras personas estarían de alguna manera en su casa descansando y están pensando en planificar. Qué difícil esa palabra, ¿no? Totalmente, mirá, Iván, estoy en la misma situación y postura que la tuya. Yo podía estar gozando, por llamarlo así, de mi haber de retiro, con 37 años de la experiencia militar, de haber trabajado en forma con el soldado voluntario. Hice servicio militar, soy igual que vos, honrosamente de la clase 62, una de las clases bases de Malvinas, la gloriosa clase 62, conjuntamente con... Bueno, si no la hicieron, podemos discutirlo un poquito, pero eso es lo que hace a que nosotros ahí teníamos un concepto de Estado-Nación que quiero volver, y por eso es lo que vos estás diciendo, que es lo que estamos necesitando, que queremos transmitir que se puede hacer algo distinto, que existe capacidad en la Argentina. Por eso es valorable lo que se habló de volver a recuperar nuestra línea marítima. Formé parte de un proyecto del doctor ingeniero Luis Clemente, y escribimos un libro pensando en el 2050 ya como
con la logística, vuelvo a insistir, la logística, el transporte está dentro de ella porque forma parte de él. Entonces, yo pensar en mi logística para el 2050, pensar en el concepto ya trabajando con la CEPAL, de hablar... de microrregiones productivas, hablar de todos aquellos complejos productivos que se van teniendo en la República Argentina. Yo tengo que ya romper el concepto de que era solamente el puerto de Buenos Aires, apuntaba a todo ello. No tengo que dejar de olvidarme que históricamente la capital nacional del ferrocarril era Rosario, y tenía la importancia Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires, pero también tenía Villa María, Córdoba, o lo tenía ustedes Bahía Blanca, con 5 terminales ferroviarias. Necesito conocer de historia, necesito conocer de geografía. Se puede, porque ahora sí está al alcance de la mano encontrar lo que antes teníamos que buscar libros. Y siempre hablábamos, y creo que te lo he mencionado tanto a vos, querido Oscar, como querido Iván, respecto del plan Larkin. Todo el mundo habla del plan Larkin, todo el mundo critica el plan Larkin, y son muy pocos los que lo han leído y no se lo obtiene, porque es el concepto de armar cómo es un plan. Después yo tengo que ver los mejores aspectos y tenemos puntos para discutir lo que dejó el plan Larkin, pero detrás del plan Larkin hubo otros grandes negociados que se fueron cumpliendo, y eso lo sabemos. Por eso hay que hablar lamentablemente con propiedad, por más que no nos guste. A lo que voy es que necesitamos ese conocimiento, necesitamos recuperar los profesores que supimos tener. Vos hablabas claramente de los tornos o de las fresadoras que hay hoy, y yo en el colegio Mosconi teníamos un torno que era no digo de última avanzada porque era lo último que había conseguido en el año 79, y había tornos que eran de la década del 60, pero nos enseñaban todo. Cuestiones que mis compañeros hoy, mis queridos compañeros del Mosconi y del secundario, que seguimos manteniéndonos en contacto y juntándonos, ya gente de 61 años, decimos las cosas que nos enseñamos, lo aplicamos y tienen sus talleres. Tenemos que volver a recuperar los talleres, tenemos que volver a recuperar las fábricas ferroviarias que tuvimos, tenemos que volver a recuperar la industria que supimos tener. Nosotros producíamos rieles que eran exportables, que eran rieles que eran fácilmente obtenibles. Tenemos que cambiar el concepto, no podemos usar más ya ahora todo lo que tenga que ver con la madera y el quebracho, así que buscamos los nuevos conceptos que hay para hacer los nuevos durmientes. Tenemos que volver a recuperar el mundo. Es más, el Banco Mundial, que era el encargado de ordenar el plan Larkin, hoy está exigiendo que el ferrocarril vuelva a ocupar el lugar que tiene que ocupar, porque hay que reducir los costos, porque hay que reducir la contaminación ambiental y demás, la misma organismo. Entonces subámonos a este nuevo tren que está impulsando el Banco Mundial. Veamos lo que hace China. Por supuesto que se puede, por supuesto que hay que tener políticas que sean apuntables y aplicables a ello, y tengamos conocimientos. Víctor, se nos terminó el tiempo. Como siempre. 12 segundos. Es una manta corta. Sí, bueno, pero la idea fue esa, y vamos a dejar... Sí, ya lo sé, tengo el relojito al lado y sabía que yo iba a terminar, así que lo dejamos para que nos escuchen cuando hablemos con el licenciado Miguel Obosco, que él va a hablar de los costos desde el punto de vista teórico. Como dije, es experto en la planificación urbana, y después les trataré de explicar desde el punto de vista práctico los costos de una empresa, desde que obtiene su materia prima hasta que la materia prima llega a, como les dije, a la península arábiga. Estamos viendo de incrementar a mejor a China, y estamos hablando de Uruguay. ¿Le gusta hablar de logística? La clase 60 con el conflicto con Chile. El 60%. Son dos tipos. No. Que el 60% de todo se hizo por ferrocarril. Totalmente de acuerdo, por eso, es más, estoy deseoso siempre de hablar con gente que participó de la movilización del 78 y de la movilización del 80 con un famoso tren fantasma, que alguien tomó un tren en Tucumán y nadie sabía que estaba viniendo en camino, y tardó como 15 días en llegar a San Antonio del Oeste, porque el jefe de unidad impuso su autoridad y lo iban desviando el tren porque era un tren fantasma. Sería interesantísimo hablar de logística respecto de ambas. Otro día. Sí, no. Dejaste un trabajo. Me dejaste un trabajo. Ya tengo que investigar. Lo tomo, por supuesto, con muchísimo gusto. Buen fin de semana, Víctor. Chau. Muy buen fin de semana. Un abrazo grande. Hasta el fin de semana que viene, si Dios quiere. Y con Ornella presente. Y por Vías Argentinas, por Radio Nacional Bahía Blanca. Chau, Daniel. Chau, Dani. Auspiciaron Vías Argentinas, Ferroexpreso Pampeano, Municipalidad de Bahía Blanca.